En la clase anterior habíamos hablado de los diferentes tipos de soluciones que podemos tener, pero para poder abordar el estudio de las ecuaciones denominadas ley de Raoult y ley de Henry, vamos a arrancar desde lo más sencillo, que serían casos de mezclas de dos componentes, que se denominan soluciones binarias. Podemos tener varios tipos de soluciones binarias, hablando en términos de las propiedades físico-químicas de soluto y solvente. Asumamos que el solvente es agua. El agua tiene una presión de vapor que depende de la temperatura y pues la facilidad o no con la que el agua se evapora, pues nosotros sabemos que depende pues del entorno, las condiciones en las que se encuentre, pero vamos a fijarnos aquí un poco en el tipo de soluto que vamos a incorporar en esa mezcla. Podemos tener solutos líquidos, vamos a hablar de soluciones binarias en estado líquido, solutos líquidos, pero ese líquido puede ser no volátil, es decir, que a condiciones normales su presión de vapor es muy baja y por ende pareciera que la masa que se incorpore dentro del soluto, del solvente líquido, pues no va a emerger fácilmente, va a pasar a la fase gaseosa fácilmente hasta que no haya pues una modificación importante, por ejemplo, en la temperatura. Otro tipo de solución binaria de gran interés son aquellas en donde si el solvente es agua y el soluto es líquido o volátil, pues tendremos entonces que hay que estudiar las propiedades de la solución resultante en términos de cómo varía la presión de vapor, tanto de soluto y de solvente, por la adición de la sustancia, el par que le permite conformar esta solución binaria. Y vamos a arrancar desde acá, porque lo importante para hablar de la ley de Raoult y la ley de Henry es tener presente el concepto de volatilidad. Para poder hablar de volatilidad, que ya le hemos mencionado varias veces y está relacionada con la facilidad de que las moléculas de la sustancia pasen a estado de vapor y no precisamente nos referimos a la ebullición, sino simplemente a la generación de una parte, una fracción de esas moléculas al estado gaseoso, pues es importante aclarar el concepto de presión de vapor. Concepto que nosotros debemos tener por lo menos ya una idea previa en nuestra mente, debido a que en el primer corte estudiamos con gran detenimiento la fase gaseosa, tema de gases ideales y reales. Cualquier sustancia tiene una presión de vapor. Por ejemplo, vemos en esta diapositiva, colocar un puntero láser, en este GIF, que si tuviésemos un recipiente, imaginemos que es de vidrio y dentro hay agua y lo tapáramos, o sea, como si fuera un acuario, se genera un equilibrio entre el agua líquida y el agua gaseosa. Y eso en términos mucho más estrictos se llamaría que hay un equilibrio entre el líquido y su vapor. No todo el vapor que queda acá y que se forma por X o Y motivo, un ligero calentamiento o absorción de energía desde el entorno, va a permanecer siempre como vapor. Hay que quitarnos esa idea. El equilibrio líquido-vapor, como la palabra lo indica, es dinámico, porque el equilibrio, recuerden que es dinámico, no es estático. Las moléculas que en un momento lograron escaparse de la superficie y pasar a la fase gaseosa, por X o Y circunstancia podrán incorporarse, condensarse y pasarán las otras moléculas superficiales a el headspace o el espacio de cabeza que queda presente entre la interfase líquida y la tapa del recipiente. ¿De qué dependerá que algo o que una porción, una fracción de las moléculas lleguen a la fase gaseosa? Pues yo ya les había hablado de la importancia de la interfase. Esta región donde hay una descompensación energética. ¿Cuál interfase? Aquí hay una línea que nos está mostrando el límite que hay entre la fase, las moléculas que se encuentran todas en fase líquida con respecto a la fase en donde todas las moléculas de la sustancia se encuentran como gas. Estas moléculas de aquí están en el, eh, en el, en el limbo, no, sino como en un límite, en donde será que me quedo con mis amigas aquí en la fase líquida o me voy con otras a la fase gaseosa. Pues de quién dependerá que ocurra o no este paso de fase a la otra fase, pues principalmente de la temperatura. También de la presión externa, pero la temperatura juega un papel muy primordial. Yo creo que nosotros hemos jugado muchas veces, o más bien nos hemos visto enfrentados a la situación en donde no podemos destapar un frasco, llámese de mayonesa, de mermelada,
de un producto de interés, porque se ha dejado muchísimo tiempo cerrado y han pasado diversos días en donde la temperatura ha fluctuado, han sido días calurosos, días fríos, bla, y entonces se genera este equilibrio que les comentaba, líquido-vapor dentro del recipiente. Y si, por ejemplo, la temperatura ha sido muy alta, miren acá, tenemos un recipiente a una temperatura de 20 grados Celsius, pero si por X o Y motivo el ambiente hace que la temperatura sea mayor, pues vamos a tener a otorgarles a estas partículas que se encuentran en la interfase líquido-gas, van a adquirir la energía cinética suficiente para escapar hacia la fase gaseosa y tendremos entonces que hay una mayor cantidad de partículas en este headspace o espacio de cabeza. ¿Qué significa que hay un mayor número de partículas gaseosas? Pues que van a haber un mayor número de choques contra las paredes y ustedes saben que el número de choques en una pared se relaciona con el concepto de presión. Presión, fuerza ejercida por unidad de área. Entonces, estas partículas que antes estaban en el estado líquido, que ahora conforman la fase gaseosa, están confinadas en un volumen muy pequeño y empiezan a chocar, aumentan la presión y esa presión tiene nombre, se llama presión de vapor. Y cuando uno quiere abrir el frasco, va a ver que se encuentra dificultado ese proceso, ¿sí? Está difícil. Entonces, pues uno de los trucos puede ser que enfriar el frasco. Cuando bajamos la temperatura, estas moléculas de gas que se encuentran acá pierden energía cinética, como quien dice cuando se le acaba, por ejemplo, la gasolina a un avión, pues el avión empezará a caer, ya no tiene la energía suficiente. Tarara. Y la partícula, al perder esa energía, va a encontrarse con sus moléculas similares, pero que se encuentran ya en el estado líquido y terminará condensándose. Disminuye la presión de vapor. Esto tal vez les aclare ahora en nuestro experimento, el primer corte, donde hicieron reacciones para producir gases. En algunos era, por ejemplo, con perclorato de potasio, clorato y producían oxígeno. El otro caso era hidrógeno a partir de zinc con ácido nítrico. Pues en esos experimentos tenían que hacer un cálculo de la presión de vapor del agua que estaba dentro de la probeta invertida y dependía de la temperatura y tenían que hacer la búsqueda así. ¿Por qué? Porque según una temperatura, pues vamos a tener una presión de vapor asociada. Pues esto es para resumirles, pues que la presión de vapor va a depender de la temperatura porque la temperatura da esa energía cinética que ocasiona el escape. ¿Se acuerdan del escape tendency que hablaban en la lectura que les dejé? Para pasar de una partícula del estado líquido al estado gaseoso. Bueno, listo, se lo presento. Y ahora busco el diagrama del etiloglicol. Bueno, no se lo presento, pero usted lo puede encontrar. Pero yo no le estoy preguntando ni por el agua pura ni por el etilenglicol, sino le estoy preguntando cuando ellos dos están combinados. ¿Cómo me evidencia la dependencia de vapor de la mezcla con respecto a la temperatura? Ahí queda más difícil, o bueno, de hecho no es más difícil, ahí queda muy cortado el hecho de que usted me muestre de manera independiente los dos diagramas PV, presión de vapor, temperatura del soluto y el diagrama de presión, temperatura. Entonces, es necesario y se crean los diagramas de presión de vapor versus temperatura, pero para la mezcla. Entonces, hay que valorar ese trabajo porque ¿de dónde salieron esos diagramas en principio? Pues de experimentadores que prepararon mezclas de diversas composiciones y empezaron a medir la presión de cada una de ellas cada vez que iban cambiando la temperatura. Por eso es que la temperatura siempre va en el eje X. ¿Será que la presencia de otra sustancia cambiará la presión de vapor del sistema? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que la respuesta es obvia y es que sí. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una solución de agua etanol, pensemos en el alcohol antiséptico, que es una solución de agua etanol, eso no es puro etanol. No sé si se han dado cuenta que con el tiempo compramos la botella, la destapamos, la usamos las veces que se requieran, la tapamos, puede que una que otra vez nos quede mal tapado, hablo del frasco, y luego ya cuando uno lo abre, uno ya no le huele tanto alcohol, ¿no? Es como, "No, el alcohol se está acabando", piensa uno. Pero nosotros después entendemos que lo que ocurrió es que dejamos
destapado tal vez demasiado tiempo, y como el etanol es tan volátil, escapó de la solución y cada vez su concentración va disminuyendo dentro de la solución restante en el frasco, que tiene agua y más etanol. Lo sabemos, pero entonces, ¿cómo representar eso? Pues se utiliza un diagrama P, presión, temperatura, no, porque ya nos queda difícil. Porque ¿de qué va a depender ahora? De la composición de la mezcla. Recuerden el ejemplo que les acabo de dar del etanol en su casa, el frasco de etanol antiséptico. Les dije, como yo lo voy dejando mal tapado o como durante el uso yo dejo destapado y luego tapo, en ese intervalo de tiempo, si es un sistema abierto, hay intercambio de materia con el entorno y la sustancia más volátil es la que escapa primero. Y por ende va a disminuir la concentración de etanol en la muestra. Y si disminuye, cambia la presión de vapor, ya el alcohol no le huele tanto a alcohol como cuando lo compró, ¿sí? Entonces aparecen este tipo de diagramas que demuestran que las propiedades de la mezcla, ¿cuáles propiedades? En este caso la propiedad llamada presión de vapor de la mezcla, dependerá directamente de cuánto hay, ya sea de soluto o de solvente. Entonces, ojo con eso. Estos diagramas están en cualquier capítulo que ustedes busquen de la ley de Henry y la ley de Raoult. Y tengo que admitir que de primerazo, eso no es tan fácil de interpretar. Hay que considerar primero que las mezclas tienen composición variable, y esto ya se los había explicado a algunos de ustedes. Por eso es que no se le puede calcular directamente, sin conocer la composición, la masa molecular o la masa molecular promedio a una mezcla. Porque calcúleme la masa de una mezcla etanol-agua. Bueno, ¿en qué proporción está la solución? Agua-etanol, 50-50, 60-40, 10-90. ¿Eso influirá en la presión? Claro que sí. Si tiene mucho etanol, el etanol es más volátil que el agua, la presión de vapor será mayor. Si tiene poquito etanol, pues bueno, el agua tiene su presión de vapor, pero no es tan importante. Entonces, la presión de vapor de la mezcla resultante es baja. Entonces, como las mezclas tienen composición variable, eso se justifica o se justifica aún más el hecho de que tengamos que considerar en el diagrama la composición. Como tiene composición variable, existe la necesidad de establecer las identidades y las cantidades de los dos componentes de la mezcla. Vamos a llamarlos A y B. Se requiere registrar el cambio de la propiedad. Recuerde que la propiedad que estamos hablando se llama presión, en función de la cantidad ya sea de A y de B. ¿Y cómo se hace ese registro del cambio de la propiedad? Miren aquí a la izquierda. Les dije que esto ya no era un diagrama PT. ¿Por qué? Si les acabé de explicar que la presión, ya sea de la presión de vapor del agua o la presión de vapor del etanol, y por obvias razones también la presión de la solución, dependen en gran medida de la temperatura. Pues lo que pasa es que estos diagramas son isotérmicos. Y por eso los ejercicios que ustedes han leído, los ejemplos que han leído dicen, se prepara una mezcla cloroformo-acetona a 30 grados Celsius. Ya están volviendo una variable constante. ¿Cómo así que constante? Están diciendo que este diagrama se tomó de manera isotérmica a 30 grados. Y ya cuando uno coloca constante una de las variables, pues deja de ser variable. Entonces, ¿qué es lo que voy a mirar? ¿Qué pasa con la presión? ¿Cómo cambia la presión cada vez que cambio la composición? ¿Sí? Como una mezcla binaria, dijimos que íbamos a empezar con las mezclas binarias, tienen componentes A y B, pues la fracción molar, profe, ¿cuál pongo? ¿La del soluto o la del solvente? ¿Hay alguna norma? ¿Siempre es la del soluto? No, no hay ninguna norma. Ahí sí sale la norma, la pones tú. Tú escoges la sustancia con respecto a la cual vas a hacer las variaciones correspondientes de composición y vas a medir cómo cambia la presión del sistema. Aquí vamos a decir que la fracción, que la sustancia a la cual le vamos a analizar la composición es A. Y necesito, chicos, que recuerden que la fracción molar es una de las formas de establecer la composición de mezclas. Entonces, si yo conozco la fracción molar de A y sé que la mezcla es binaria, de una manera no tan directa, pero sí,
yo podría saber cuál es la fracción molar del otro compuesto, porque recuerden que las fracciones molares, primero, son adimensionales y su suma siempre iguala la unidad. Entonces, si por ejemplo me plantean este diagrama de Px, se llaman Px, presión en función de la fracción molar. Px, si yo lo leo así, desde aquí, ¿cuánto hay de A? 0. Miren, por eso lo puse, comienza desde 0. Y lo máximo que yo puedo tener de A en fracción molar, pues es la unidad. Recuerden que no puedo tener fracciones molares mayores a 1. Esta es una manera de leer el diagrama. Primero ubican con respecto a quién se está haciendo la variación de la cantidad de sustancia o de la concentración. Ah, ok, es de A. Aquí al comienzo no hay nada de A, aquí luego sí hay un montón de A. Y ahora pongámosle lógica. ¿Qué estamos graficando? En el eje Y estamos graficando la presión. Si al comienzo no hay nada de A, miremos qué pasa sobre el eje Y. Tan, 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 tan. Uy, hijo de madre, aquí me da que hay un punto y ese punto lo llaman PB asterisco o PB bolita o PB superíndice. Pero si aquí yo estoy leyendo la fracción molar de A, por eso, si no hay nada de A, ¿quién sí está completamente en la mezcla? Que no es una mezcla. B. Si no hay nada del compuesto A, es porque todo está lleno u ocupado por el compuesto B. Por eso este punto acá, en Y que se le dé la presión, nosotros lo llamamos que es la presión de vapor del compuesto B. Como quien dice, el opuesto a la sustancia con la cual estamos leyendo la variación en el eje X. Ahora, vamos a ir aumentando la cantidad de A en la mezcla, ya no es 0, tan, tan, tan. Llegamos aquí, la unidad, o sea que solamente hay A. Y leo la presión. ¿Dónde leo la presión? En el eje Y. Entonces subo, me encuentro con este valor, lo proyecto acá, bueno, pero este valor se llama P de la sustancia A asterisco o P bolita. ¿Qué significa? Que cuando todo es A, porque si la fracción molar es 1, pues es porque no hay otras moles ahí adicionales. ¿Qué significaría? Pues que este es el valor de la presión. Cuando A está solito, pues sería la presión de vapor de A cuando está puro. Pero ¿qué me encuentro en todo este intervalo intermedio? Pues aquí todo es B, pero cuando estoy en esta región del diagrama, ya ahí tengo una cantidad considerable tanto de A como de B. Entonces, ¿cómo leo lo de las presiones? Es importante aprender a leer estos diagramas. Si me muevo desde 0, porque no hay nada de A, hasta donde hay 1, 1 significa que solamente la mezcla está compuesta por A, solo está A presente, subo y leo, esta es la presión de A. Y entonces toda esta línea diagonal corresponderá a los cambios de la presión parcial de A, ¿bajo qué? Bajo el efecto de adicionarle pequeñas cantidades de otra sustancia llamada B. Aquí no hay nada de A, comienza un poquito de A, tiene su presión de vapor. Aumento la cantidad de A, aumenta la presión de vapor, porque ya les conté pues que dependiendo de la cantidad también uno va a sentir o no el olor de lo que se volatilice. Aumento la siguiente cantidad de A. ¿Cuál será la presión de A? La choco aquí, es en esta línea. Me voy acercando a que toda la mezcla es puro A. Aquí. ¿Qué presión de vapor? Pues aquí la leo. Ahí leo la presión. Y ya cuando solamente hay A, pues llego a este punto. Y por un análisis pues similar, encontraríamos que las presiones de B se leen de la siguiente manera. Si no hay nada de A, aquí ¿cuánto valdría la fracción molar? Para B, 1. Yo puedo leer este eje X de dos maneras. Si lo leo en función de A, significa que aumenta la concentración de A si me muevo de izquierda a derecha. Pero si no quisiera pensar en el componente A de la mezcla, porque por ejemplo hace agua y el agua me cae gorda, pues ahora lo voy a leer para el otro componente. Cuando no hay nada de A, ¿qué sí hay? Toda una unidad de B. Por eso es que en el eje Y estoy leyendo la presión de vapor de B cuando como si estuviera solito, puro. ¿Y aquí qué va a pasar?
Miren, si me muevo de aquí de izquierda a derecha, recuerden que si lo leo para el compuesto B, estaría diciendo, arranco con la unidad, con todo es B, y luego ir bajando, bajando hasta este punto. Profe, ahí dice 1. Ojo, es 1 para el compuesto A, pero sería 0 para el compuesto B, porque aquí no hay nada de B. Y entonces, ¿dónde leo las presiones parciales del compuesto B? Aquí hay mucho B al comienzo. Aquí en este punto, ¿cuánto hay de B? Todavía hay bastante, porque me estoy moviendo en el verde, de 1 a 0. Así sucesivamente, mientras voy moviéndome de izquierda a derecha, y para B, el moverse de izquierda a derecha es una disminución, es un descenso, mire. Entonces cada vez va bajando. Pero, profe, usted no está hablando de las mezclas, no nos dijo que no importaba hablar del diagrama presión-temperatura de A puro y presión-temperatura de B puro, sino lo que nos importa es la mezcla. Ah, bueno, les presento. Esta línea de aquí arriba constituye el valor de la presión total. Alguien llegó con un manómetro y midió. ¿Y de dónde sale esta línea? Dalton nos dejó unos grandes privilegios y unos grandes conocimientos, y uno de ellos es la ley de Dalton. La suma de las presiones parciales es igual a la presión total. O sea, imaginémonos para este punto, esta es la presión parcial que me otorga A para la misma composición. Esta sería la presión que me otorga B. Y si yo sumo este punto más esta presión de acá, obtengo el punto de esta línea negra. Esta línea negra, como quien dice, es la sumatoria de cada uno de los puntos de las presiones parciales de las líneas, pues no sé si lo alcanzan a ver, chicos, pero esto es una línea color morado y esto es una línea de color azul. Como les había comentado, pues es necesario mantener constante una de las propiedades, y en este caso es la temperatura, para poder analizar la variación de la otra propiedad. ¿En función de qué? En este caso, la composición. ¿Y cuál es la otra propiedad? La presión. ¿Y por qué la presión? Porque la ley de Raúl se fija en las presiones de vapor. Entonces, y además porque la presión es mucho más fácil de medir, ¿no? Con un manómetro, que era lo que les comentaba previamente. Recuerden entonces que se lee al contrario. Si aquí no hay nada de A, el punto de corte en ese eje corresponderá a la presión del compuesto B cuando está puro. Si aquí toda la unidad es A, significa que A es predominante, o sea, es lo único que hay en la mezcla. Esto corresponderá entonces a la presión de vapor de A cuando está solito, o sea, presión de vapor de A pura. Y la línea, la superior, corresponderá a la aplicación de la ley de Dalton. Presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Pero ¿para qué nos sirve todo esto? Pues porque vamos a hablar del concepto de qué es una solución ideal. Algo que me estaban comentando algunos de ustedes después de recibir la retroalimentación del quiz de control de lectura, era que ustedes pensaban que el líquido era real. Y yo, pues es que estamos hablando de soluciones que en la cotidianidad, en la experimentación, pues preparamos, y es obvio de que el agua es real y el etanol es real. Pero un concepto muy diferente es ya tenerlos en una mezcla, porque lo que vamos a decir, si al mezclarse, esa mezcla mantiene las propiedades como una sumatoria de las propiedades del agua más las propiedades del etanol. Si la mezcla final parece ser la suma de las propiedades individuales de soluto más solvente, podríamos decir que se llama una solución ideal. Pero nunca en la lectura ni en cualquier otro documento que ustedes lean de fisicoquímica van a encontrar que es que el soluto es ideal y el solvente es ideal. No, aquí estamos hablando de la mezcla de ellos dos. ¿Cuándo la solución se considera ideal? En la lectura que los dejé, hablaban de conceptos de attraction, adhesion, cohesion, o sea, cohesión y todas estas cosas, pero pues a mí me parece que eso es ligeramente confuso, entonces lo voy a poner en mi español de la siguiente manera. Hablamos de una solución ideal cuando las energías de interacción entre soluto y solvente son muy similares.
Y aquí está redactado como son iguales al promedio de la energía de interacción entre partículas de la misma especie. Soluto con color rojo, letra minúscula, solvente con color verde, letra mayúscula. Imaginémonos que la energía intermolecular del soluto, hablemos que el soluto siga siendo etanol, etanol, etanol. Las moléculas de etanol tienen una energía de interacción promedio de 15 kilojoules por mol. Y ahora es una solución acuosa, o sea que el solvente es agua. ¿Qué qué tipo de fuerzas intermoleculares hay entre el agua? Enlaces, fuerzas por puente de hidrógeno, que tienen un delta H asociado o tienen un valor energético asociado, energías de enlace, y esa energía, por ejemplo, es de 18. 15 kilojoule entre las de soluto etanol, etanol, 18 kilojoule entre las de soluto y soluto. Numéricamente son muy parecidas. Dice acá que son iguales al promedio de la energía de interacción. Entonces, si dije 15 más 18 dividido 2, eso me da que el promedio es 16.5. Cuando yo los mezcle, pues van a tener que generarse interacciones entre el etanol y el agua. Y muy probablemente esa interacción va a ser promedio, por decirlo de alguna manera, entre el valor de 15 y el valor de 18. Matemáticamente me debería dar 16.5, pero pues alguien va y mide y va a encontrar ciertas variaciones. Pero si se acerca a ese promedio que les acabo de decir de 16,5 kilojoules por mol, ¿qué podría decir? Que arrancó bien, que la solución puede tener un carácter ideal. Si eso es cierto, tácitamente estaría implicando que ocurre lo siguiente, que cuando yo mezclo etanol con agua, ojo que estoy tomando eso como ejemplo, ¿no? No es que sea la única solución binaria que pueda haber. Cuando los mezclo, no veo que se caliente el vaso donde los mezclo y tampoco siento que se enfríe. O sea, no hay un proceso ni endo ni exotérmico de manera total. Recuerden que la disolución tiene 3 pasos, ¿no? Los 2 primeros son endotérmicos y el último es exo. Pero cuando se hace el proceso de mezcla, me da que el delta H es 0, el de la mezcla. ¿Cuál es el de la mezcla? La sumatoria del delta H del proceso 1, rompimiento de disgregación de partículas de soluto, más el delta H2, disgregación de las partículas de solvente, más el delta H3, unión, acomodamiento de las partículas de soluto entre los huecos del solvente. Si al sumar esos 3 delta H me da 0, fantástico. Usted está hablando de una solución ideal. Otro criterio, sus componentes poseen estructuras y tamaños similares. Y aquí yo creo que va a haber problemas, porque yo les he comentado a sus profesores de química general, de química inorgánica y de química orgánica, que llegan a cuarto semestre y es como si jamás hubiesen hecho un análisis de lo que se llaman estructura-reactividad. Porque yo les digo, listo, esto es una estructura, la estructura del benceno. ¿Qué me sugieres? ¿Polar, apolar? ¿Qué tipo de fuerzas ocurren entre el benceno y, por ejemplo, el ciclohexanol? ¿O qué tipo de interacciones entre el nitrobenceno y el benceno? ¿O entre el acetato de etilo y el benceno? Y empiezan como, profe, ¿y en qué libro encuentro yo eso? No, es que no es en el libro, sino que ustedes ya deben tener un criterio. ¿Cuál criterio? Fuerzas intermoleculares. ¿Qué otro criterio? Vector resultante que se llama momento dipolar al analizar la estructura de una molécula química y la identificación de sus grupos polares, de sus grupos apolares. Entre el agua y el etanol, ¿qué tienen en común? El OH. Eso ya les da un punto a favor. Una estructura similar, por lo menos en la porción polar. ¿Tamaños similares? No lo sé. Entonces, si no cumple con este parámetro, ya podemos ir dudando del carácter de solución ideal que tengan. Otro parámetro, no existe un cambio de volumen al mezclarse los componentes puros. Cambio de volumen igual al delta de B. Y usted dirá, pues ya esto es re ilógico, qué afirmación tan absurda. Si yo tengo 50 mililitros del soluto y le agrego 50 mililitros del solvente, ¿cómo así que el delta B me va a dar igual a 0? Cuando digo aquí, o yo no, cuando los textos de termodinámica, fisicoquímica colocamos esta de variación de volumen, es porque en teoría la materia no se crea ni se destruye.
Entonces, si colocamos 10 mililitros de nitrobenceno con 20 mililitros de benceno, esperamos que al final tengamos 30 mililitros de mezcla. Pero se van a sorprender. A veces cuando se hacen mezclas, no me da la suma de los volúmenes. Y ese excedente, esa diferencia con respecto al valor esperado de volumen, repito, ¿cuál valor esperado? Pues la suma de los dos volúmenes del soluto más solvente. Si no me da exactamente eso, hay un delta, hay un cambio del volumen. Pero si no hay un delta de volumen, sí, 10 más 20 me dio 30, pues esté relajado. ¿Cuánto es el delta de B? 0, porque no nos estamos alejando del valor esperado, el valor promedio, bueno, promedio no, la suma de los dos volúmenes. Por ende, si no hay una diferencia con el valor que teóricamente me debería dar de volumen al mezclar soluto más solvente, pues puedo indicar o sugerir que la solución es de carácter ideal. Y la última, que es la más importante, y es una solución es ideal si cumple con una ecuación. Y esa ecuación es la que indica que la presión parcial de cada componente es directamente proporcional a su fracción molar. ¿A qué les debe estar sonando esta idea en su mente? A la ley de Raoult. Exactamente. La ley de Raoult, si se cumple, y mire que la ley de Raoult se cumple para la solución. ¿Sí? Bueno, yo lo puedo calcular para el soluto, para el solvente, pero recuerden que aquí estamos hablando de la mezcla. Si se cumple para la mezcla, estamos diciendo que estamos hablando de una solución ideal. Ahora sí, profe, menos Charlie, más trabajo. ¿Qué dice la ley de Raoult? Pues la ley de Raoult dice lo que les acaba de mencionar, que si yo tengo en una mezcla, aunque esté en la mezcla, la presión de vapor del soluto será directamente proporcional a la fracción molar del soluto. Que a pesar de que esté en una mezcla, la presión de vapor del solvente será directamente proporcional a la fracción molar del solvente. Profe, ¿y por qué habla de fracción molar? Luego no está hablando solamente de soluto y solvente. No, recuerden que las soluciones tienen diversas maneras de establecer la concentración. ¿Por qué? Porque es una mezcla, porque es la combinación de dos o más sustancias. Y para saber de qué tipo de mezclas estamos hablando, necesito saber la composición. Y la fracción molar es una de esas maneras de expresar la concentración de mezclas. Esta es la expresión matemática de la ley de Raoult. P1 es igual a X1 por P1 asterisco, bolita. Hay diversas maneras de verlo. Esta es la otra versión en algunos otros textos. Presión del compuesto I es igual a la fracción molar de I por la presión super cero de I. Pero si ustedes la miran es la misma vaina, solamente que en algunos textos ponen 1 y en otros textos ponen una I. En algunos textos ponen P asterisco y en otros textos ponen es P bolita. Pero lo que quiero hacer entender es que es la misma ecuación, solamente estamos cambiando la notación, pero el concepto sigue siendo el mismo. ¿Qué es PI o P1? Es la presión de vapor del líquido. ¿De cuál líquido? Del líquido 1 en la solución. Pensemos el caso que el ejemplo que nos ha venido llevando o que yo he venido manteniendo en este discurso. El ejemplo ha sido agua, etanol. Ambos son líquidos. O sea que yo puedo aplicarle la ley de Raoult tanto al agua como al etanol. ¿Y qué me resultaría de aplicar la ecuación? Pues encontrar el valor de la presión de vapor del agua cuando está combinado con el etanol y poder hallar la presión de vapor del etanol cuando está combinado con agua, que es diferente a decirme, ok, la presión del agua siempre es, según el gráfico, a 20 grados, 19 milímetros de mercurio. Ojo, porque si el agua tiene un edecán que la esté acompañando, va a generar un cambio en su presión. Y eso es lo que me está diciendo la ley de Raoult. X1 es la fracción molar del líquido. Y recuerden que fracción molar es un cociente entre las moles de el compuesto I sobre la sumatoria de las moles totales, o N total. P bolita o P asterisco es la presión de vapor del líquido en estado puro.
¿Eso qué quiere decir? Como si no estuviera mezclado. ¿Y de dónde voy a sacar este P bolita? Pues normalmente de la literatura. Normalmente el ejercicio nos los da, o ustedes van a Google y buscan en una tabla, porque pues estos valores de presión de vapor son los que fueron determinados previamente por científicos y han sido tabulados y graficados en las gráficas que les dije de P de vapor, función de temperatura. Ahora sí tiene un poco más sentido venir y analizarlos con el diagrama de presión-composición, porque sabemos que este diagrama de presión-composición ha sido tomado, medido, realizado a un valor fijo de temperatura. Hablemos de la mezcla más ideal que puede haber. No mentiras, esta es una de las tantas, pero es el típico ejemplo en cualquier texto. Una mezcla de tolueno y benceno. ¿Ya se están imaginando las estructuras? Mis futuros químicos farmacéuticos. El benceno es una estructura que debe estar, mejor dicho, prácticamente tatuada en su cerebro, ¿cierto? C6H6. Tolueno, la diferencia entre estos dos es un grupo metilo. Sigue estando con el anillo metálico. El anillo aromático, pero tiene sustituido uno de los hidrógenos por un grupo metilo. Si hago una mezcla 1 a 1, ¿cómo así 1 a 1? Sí. Miren acá, eje X. Dije que el eje X era la fracción molar, pero esta gráfica es muy, muy buena porque nos dice que esta fracción molar está en términos del benceno. Al comienzo no hay nada de benceno. Y entonces, si no hay nada de benceno y están hablando de una mezcla, ¿quién sí debe estar en presente? Si no hay nada de benceno, el que debe estar presente, ¿quién es? El tolueno. Y este punto de corte con el eje Y, que leemos acá, que es presión, pues correspondería a la presión del tolueno. Listo. Aquí sigo leyendo. Fracción molar del benceno, porque eso dice la gráfica. No hay nada. Pero me muevo hacia la derecha. Chan, 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 chan. Llego a la unidad. ¿Qué significa? Que todo lo que esté presente en mi frasco es benceno puro. No hay nada de tolueno. Si no hay nada de tolueno y yo me pongo a leer lo que hay en el eje Y, chun, 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 llego a este punto. En el eje Y estoy hablando de la presión de vapor, o sea que este punto moradito corresponde a la presión de vapor del benceno puro. Y este puntico verdecito acá, ¿con qué está relacionado? Pues con la presión de vapor del tolueno puro. Pero para partir del punto verde al punto lila, pues paso por todo este rango, y este rango son todas las composiciones habidas y por haber para esta mezcla. Pero en este punto les estoy diciendo, fíjense en una mezcla 1 a 1. Si es 1 a 1, ustedes me dirán, ¿es equimolar? Claro. O sea que yo puedo tener, por ejemplo, una mezcla de 100 moles. Y de esas 100 moles, 50 moles son de tolueno y las otras 50 moles son de benceno. Hagan unas cuentas rápidas en su mente y verá que la fracción molar le va a dar 0,5. No, profe, no me gustó ese ejemplo. Digamos que tiene una mezcla de 20 moles. Bueno, listo, si son 20 moles y digo que la mezcla es 1 a 1, significa que tengo 10 moles de tolueno por 10 moles de benceno. Hagan el cálculo de la fracción molar. ¿Cuánto da? 0,5. Porque recuerden que la fracción molar es una propiedad intensiva. Bueno, no es una propiedad, es una manera de expresar la concentración y es intensiva. Entonces, mezcla 1,1. Me encontraría más o menos como por la mitad, ¿cierto? Y ahí voy a trazar mi línea. Porque estoy leyendo el diagrama. ¿Qué voy a encontrarme? Aquí. Llego y toco la primera línea. Es esta línea que va decreciendo. Si va decreciendo es porque ¿de quién es la línea? ¿Del benceno? Si va decreciendo, no. Esta línea corresponde a la variación de la presión de vapor del tolueno. Este punto con el que yo me crucé en esa línea, lo leo bien, me va a dar un valor de presión de vapor, pero corresponderá a la presión de ¿quién? Del tolueno. ¿Cuándo? Cuando está mezclado con benceno en una proporción 1 a 1. Sigamos leyendo proporción 1 a 1, 0,5 moles. Subo, chan, 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 chan. Ahora toque esta línea punteada que va con pendiente positiva. ¿De quién es esa línea?
Esa es la línea que me demuestra la variación de la presión de vapor en función de la composición del benceno, porque miren que va con pendiente positiva de menor a mayor. O sea que esta sería la presión de vapor del benceno. ¿Cuándo? En una mezcla 50-50, en una mezcla 1 a 1. Y yo lo que quiero saber es cuál es la presión de vapor de la mezcla. ¿Cómo hallo eso? Pues respeto al señor Dalton. El señor Dalton dice que la presión total de una mezcla es igual a la suma de las presiones parciales. Tengo la presión del benceno y ahí es donde yo les digo, no sea chistoso, no es esta presión. Esta es la presión del benceno cuando él está puro. Y yo les estoy pidiendo la presión de vapor de la mezcla 1 a 1. O sea que tiene que ser la presión de quién? Del benceno en la mezcla. Es este punto. Que ustedes lo leen aquí. Anotan el resultado. Más, presión del tolueno. No es este punto verde. Yo no estoy pidiendo la presión del tolueno puro. Estoy pidiendo la presión de vapor del tolueno cuando está presente en una mezcla. ¿Y quién me indica esa presión? Pues las líneas punteadas. Esta es la presión del tolueno. Leo este valor y este es el que yo anoto aquí. Luego sumo estos dos y la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. Esa sería la presión total, la presión de vapor que genera una mezcla 1 a 1 tolueno-benceno. Expresado esto matemáticamente, ya se los expliqué conceptualmente. Matemáticamente, ¿qué tendríamos? Que la presión del tolueno es igual a la fracción molar del tolueno por la presión del tolueno puro. ¿Por qué? Porque esa es la ley de Raoult. ¿Cómo calculo la presión del benceno en la mezcla? Lo que necesito es conocer la fracción molar del benceno en la mezcla y lo multiplico por la presión del benceno puro. Recuerden que esta no es la presión de tolueno así solita, es la presión que ejerce el tolueno en una mezcla. Esta es la presión de benceno que ejerce en una mezcla. Y para saber ahora sí cuál es la presión total o la presión de la mezcla, lo único que hago es sumar la presión que aporta cada componente y ya. Si quieren ser, a los que les gusta harto las matemáticas y tener una única expresión para hacer un reemplazo, pues esto sería, presión total es igual a la presión del tolueno. ¿Cómo calculo la de tolueno? Le aplico la ley de Raoult. Fracción molar del tolueno en la mezcla por la presión del tolueno puro. Más la presión del benceno en la mezcla. ¿Cómo la calculo? Le aplico la ley de Raoult al benceno. Fracción molar del benceno por la presión del benceno cuando está puro y ya. Esto se aprende haciendo un ejercicio. Entonces, a continuación, el ejercicio. Yo tengo los líquidos W y Z y forman una solución ideal. Desde que ya me digan que forma una solución ideal, usted se relaja porque dice, ok, cumplen la ley de Raoult. A 35 grados Celsius, las presiones de vapor de W puro y Z puro son 83 torricelis y 120 torricelis, respectivamente. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Aquí ustedes no me pueden decir, profe, es que se me olvidó cuánto vale un torricelli en milímetros de mercurio. Bueno, ahí no hay problema porque es lo mismo. Pero, profe, en torricelis en kilopascales. Chicos, no es mi problema que usted ya haya probado un primer corte y segundo corte y no se acuerde de eso en tercer corte. Esas cosas son imperdonables, porque el aprendizaje debe ser constante. Usted no me puede decir, ay, es que eso era de primero, profe, y ya se me olvidó. No, el aprendizaje cada vez se hace más complejo y uno no puede echar a la basura los conceptos que previamente manejó. De hecho, deberían quedar allá súper bien guardados y súper disponibles para utilizarlos en cualquier situación nueva, ¿vale? Calcule la composición de vapor en el equilibrio con una solución que contiene 47% moles de W a dicha temperatura. Calcule la composición del vapor en el equilibrio con una solución que contiene 47% moles de W a dicha temperatura. ¿Cuál temperatura? 35. ¿En alguna de las ecuaciones de la ley de Raoult vieron que se usaba la temperatura? No. ¿Por qué no? Porque recuerden que esos gráficos de presión versus composición son isotérmicos. Se tomaron a un valor fijo. La presión de vapor de algo puro depende de la temperatura. Eso fue lo que les dije al comienzo de esta charla. La presión de vapor es función de la temperatura. Entonces, este datico solamente es para qué?
darnos una información, aumentar nuestra cultura general, pero no porque lo vayamos a usar en la ecuación. ¿Cómo se hace este ejercicio? Primero, ustedes deben calcular las fracciones molares. Y aquí varios entran en shock porque dicen, profe, ¿y W qué es? ¿Tungsteno y Z es zinc? No, no me están diciendo la naturaleza de los dos líquidos que se mezclaron para formar una solución ideal. ¿De dónde voy a sacar yo las fracciones molares? Pues de esta información, porque me dicen que la solución se preparó de tal manera que me quedó en un 47% de moles que les pertenecen a la sustancia W. 47%, ¿yo cómo puedo representar 47% en un número? Un porcentaje quiere decir que por 100 partes, perdón, por 100, que es el todo, hay X número de partes. Si yo digo 47%, significa que por el 100 por 100 partes, 47 son de W. Y como me dicen que esas partes se llaman moles, pues ahí no hay pierde. Porque pueden decir que por 100 moles de mezcla, 47 moles son del compuesto W. O sea que 47 dividido 100 me da 0.47 y ese 0.47 es la fracción molar del líquido W. Y necesitaremos la fracción molar del compuesto Z. Obviamente, porque si necesito aplicar la ley de Raoult, pues es porque necesito también la fracción molar de Z. ¿Cómo lo logro? Recuerden que la fracción molar siempre, la suma de las fracciones molares me debe dar la unidad. Si ya tengo el valor de una de las fracciones molares y estoy hablando de una mezcla binaria, pues solamente me falta un componente. 1 menos 0.47 es igual a 0.53. Primer paso, solucionado. Segundo paso, identifiquemos las presiones de vapor de los compuestos puros. ¿Eso cómo lo identifico? Leyendo con calma el enunciado. Y en el enunciado me dice que para el compuesto W, la presión de vapor cuando él está solito equivale a 83 torricelis. ¿Qué otra información tengo? Que la presión de Z cuando está puro es de 127 torricelis. Ya van viendo por dónde a dónde los quiero conducir. Ya tengo la presión asterisco o presión bolita, dependiendo del libro, como les guste más. Y ya tengo la fracción molar tanto del compuesto W como la fracción molar del compuesto Z. ¿Para qué? Para poder ahora sí aplicar la ley de Raoult. Al aplicar la ley de Raoult, pues recuerden que dice la ley de Raoult que la presión de un compuesto en la mezcla es directamente proporcional a su fracción molar. Entonces, presión de W en la mezcla, la que él produce en la mezcla, la que le aporta a la mezcla, es igual a la fracción molar de W por la presión de W como si estuviera solito. 0.47 por 83 torricelis y eso me da 39 torricelis. Para la presión de vapor que aporta Z a la mezcla, va a ser igual a la fracción molar de Z por la presión de Z cuando está puro, y eso es 0.53 por 127, y al aplicar la operación da 67.3 torricelis. ¿Qué llama la atención? Que el compuesto que más aporta a la presión total del sistema, ¿quién es? Z. ¿Y por qué Z es el que más aporta? Hay dos razones poderosas. La primera, porque es el que está con mayor fracción molar, o sea, está en mayor cantidad. Y la otra razón es porque su presión de vapor pura es mayor que la presión de W. ¿Qué quiere decir? Que PZ, pero que PZ no, que el compuesto Z es mucho más volátil que el compuesto W. ¿Eso también qué quiere decir? Que Z tiene una menor temperatura de ebullición que W.
Porque recuerden que los puntos de ebullición, las temperaturas de ebullición son inversamente proporcionales a la presión de vapor. Bueno, ¿y eso para qué me sirve, profe? Para contestar la pregunta. Jejeje. No, pues no es eso, sino que la pregunta dice composición. Y usted está viendo acá, y estos no son composiciones ni a palo. Estos son ¿qué? Presiones. Y tras del hecho le pregunto es la composición del vapor. Y usted se preguntará, ¿y por qué del vapor? Si es una composición, aquí yo ya tengo una composición 0,47 y ya aquí tengo otra composición 0,53. ¿Por qué tengo que volverle a decir eso a la profesora? Es bueno que se hagan esas preguntas, porque efectivamente esa no es la respuesta. Ustedes dirán, pues es obvio porque lo está preguntando. No, pero yo quiero que me entiendan por qué esa no es la respuesta. Estas dos fracciones molares son la composición de la mezcla, sí, pero líquida. Si yo quiero preparar una mezcla agua-etanol, yo creo que nosotros la preparamos en estado líquido. Y en estado líquido a voluntad sabemos cuántas moles de agua le agregamos y los mezclamos con X número de moles de etanol. Y esa composición se llama la composición en el líquido. Pero después de que yo los mezclo y, por ejemplo, dejo un tiempito ahí de equilibrio, como dice acá, en el equilibrio, no pueden decirme que parte de las moléculas que constituyen esa mezcla en el líquido no se van a evaporar. Claro que se van a evaporar. Y entonces lo que les estoy preguntando es cuál es la composición, ya no del líquido, esa ya la sé, esa de partida, no es que yo la preparé. Yo quiero es que me diga cuál es la composición ahora de ese vaporcito que se escapó. Entonces, no son estas dos primeras fracciones molares que me da el enunciado. Ojo, ¿de dónde voy a calcular esas fracciones molares nuevas que me indican la composición, pero en el vapor? Pues con las presiones. Porque recuerden que para los gases, las PV es igual a nRT. Si yo conozco la presión, de manera directa, proporcional, yo conozco las moles. ¿Y cómo lo hago? Bueno, siguiente paso, aplicar la ley de Dalton. La ley de Dalton dice que la suma de las presiones parciales me da la presión total. Vamos allá a la presión total de la mezcla, porque conociendo la presión total de la mezcla puedo establecer la composición de la mezcla que está en estado gaseoso. Recordemos que hallamos que la presión que aportaba W en la mezcla, después de aplicar la ley de Raoult, son 39 torricelis, la presión que aporta Z en la mezcla, 67,3 torricelis, y como tal, pues la suma me da 106,3 torricelis. Para determinar la composición de A y B en la fase gaseosa, quiero que recuerden primer corte esta linda fórmula. Esta linda fórmula ustedes se la saben y de hecho me la habían dicho en otros contextos, en donde la presión parcial es igual a la fracción molar de esa sustancia por la presión total. Claro, y hasta ese contexto, pues no había necesidad de hablar que había dos tipos de fracción molar. ¿Cómo así que dos tipos, profe? Sí, es que en el primer corte solamente hablamos de gases, pero ahora estamos hablando de mezclas líquidas que están en equilibrio, los compuestos que están en fase líquida con los compuestos de la mezcla, pero que ahora se pueden evaporar y están en fase gaseosa. Estamos estableciendo dos escenarios. El compuesto W y Z como líquidos y el compuesto W y Z como gases, porque coexisten. Siempre, recuerden, siempre hay un equilibrio líquido-vapor. Entonces vamos a darle una interpretación diferente a esta fórmula. Si yo quiero saber la composición, pues en esta fórmula la composición está representada por esa X, que X para nosotros pues es fracción molar y tienen toda la razón. Si yo quisiera despejar esa fracción molar, pues ¿qué debo hacer? Pasar la presión total a dividir. Y me quedaría, para el caso de W, la presión que aporta W en la mezcla sobre la presión total. Y miren lo lindo de esto, los torricelis se van a cancelar y me va a dar un número adimensional. ¿Y qué es un número adimensional? Pues fracción molar, 0,367. Hacemos lo mismo para Z, tomando la presión que aporta Z sobre la presión total del vapor de la mezcla y eso me da otra fracción molar. Pero, profe, ahora usted, ¿por qué puso una Y?
para poder hacer una diferenciación entre lo que es la fracción molar de una mezcla en el líquido con respecto a la fracción molar de los componentes en estado gaseoso. Y así es como lo hacen los ingenieros químicos. Yo les puedo decir, calcúleme las fracciones en el vapor. Y para que ustedes no se confundan con la fracción molar de la preparación física que está en estado líquido al inicio de la mezcla, pues cambiamos de letra. Y en esencia es lo mismo. Pero ahora, si se acuerdan, nos había dado que W estaba en el líquido como el 0.47. Y ahora en el vapor, la presencia como su fracción molar, su composición W en el vapor apenas está en un 36.7%. La mayoría de la mezcla sigue siendo ¿quién? Z. ¿Y por qué Z estará en mayor cantidad que W en el vapor? Porque miren la diferencia de las presiones. Quien aporta más presión es Z, por lo tanto hay mayor composición de Z como gas en la mezcla al final. Aquí les dejo esto para que recuerden que una cosa es hablar de la fracción molar de un compuesto de una mezcla en el estado líquido que la fracción molar del mismo compuesto de la misma mezcla, pero en el estado gaseoso. ¿Por qué no pueden coincidir numéricamente? Porque depende de muchos factores, de la aplicación de la ley de Raoult. Eso es lo que va en medio. Y este ejercicio yo lo quiero dejar para que ustedes lo practiquen, ¿no? Lo resuelvan, ¿sí? Y así afiancemos este lindo concepto de la ley de Raoult. Entonces, por el momento voy a dejar hasta aquí el video. Luego sigue otra parte para que por favor y arranquen con el siguiente video, pero no sin haber hecho este ejercicio. Se los pido. Fisicoquímica toca así todo el tiempo, practicar, practicar y practicar. Como siempre, chicos, esto ha sido un gusto. Nos veremos en nuestro siguiente video.